Bien, listo, jóvenes. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estimados estudiantes, buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos jueves. Al fin jueves, dice. Bueno, nada, recordarles que tienen que votar el 12 de marzo. Hay elecciones generales. Aquí las dignidades para representante estudiantil al Consejo Universitario y para rector, ¿no? Y tienen también que venir, pues no es en la ciudadela, es en la ciudadela universitaria. Solo con la cédula, no necesitan el carnet todavía, aunque les pasé por ahí en los grupos de WhatsApp de Bienestar Estudiantil que nos enviaron una información de cómo pueden hacer sobre el carnet y todas esas cosas. ¿Ok? Bien, de todas formas también la presidenta de la Asociación de Estudiantes les puede comunicar, pues les puede hablar sobre eso. Bien, niños, de ahí no se olviden que las actividades que ya están, un minuto, las actividades que ya están ahí en el módulo, tienen que realizarlas. No se olviden, por favor, las actividades de glosario, que el parcial pasado algunos se olvidaron y tuvieron por eso baja nota. Entonces, con tiempo les estoy haciendo acuerdo. Yo, arrancamos el 15 de marzo, no para los exámenes. Yo hasta el 10 ya empiezo a calificar. Entonces, por favor, pongan atención con eso, si se van a olvidar. No, profe, es que yo no hice, ya recién hice el 13, el 15. ¿Vuelvo a calificar? No, yo solo lo explico una sola vez a partir del 10. El 10, el 11, depende del número de cursos que vaya calificando. Si usted no tiene su glosario, pues ya ahí simplemente no tiene su nota y le va a ir más bajo. Entonces, por favor, ¿ya? Bien, ahora sí la niña, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a preguntar? Yo, profesor, lo de las elecciones, eso no es obligatorio asistir, ¿verdad? Sí, tengo entendido que es obligatorio, que lo sancionan con una materia supletoria. Algo así dijo la presidenta de la asociación. De todas maneras, si gustan, yo le puedo transmitir sus preguntas para que ella se acerque a ustedes o pueda venir a responder sus preguntas aquí en el Zoom, ¿no? Sí, profesor. Dado que no hay presencial, tiene que ser por forma virtual. Entonces, déjeme escribirle, a ver si... Ya le escribí, vamos a ver si es que no está ocupada haciendo alguna actividad y me responde. Listo, niños, entonces, nada más. Vamos a comenzar, vamos a tomar la lista. Vamos a, déjenme ingresar hasta eso al Zoom. Hasta eso, por favor, envíen al WhatsApp todo lo que tiene que ver con los archivos para hoy día, para la exposición de hoy día. Secretaria, ¿por dónde anda? Sí, yo le hice la pregunta. Por eso, pues secretaria, entonces, deme la lista, bueno, dígame qué grupos son los que tocaría Expusieron los que ya la expusieron, los que semana tocaría pasada, exponer hoy día. el 7 y el 4. Hoy día, ¿qué grupo le tocaría? A cualquiera que no sea 7 y 4. Si quiere el 5, el 8. Ya que mi secretaria sugirió, vamos al 5. Bien, listo. Déjenme ver. Antes de eso, vamos a tomar lista, que es lo primerito que se hace. Déjenme compartir la lista para que la vean. Alvarado Damián. Alvarado Damián. Anchudia Gustavo. Presente. Ceballos Catherine. Presente. Chalen John. Presente. Chamaidán Alfredo. Presente, mister, presente. Chuya Cristian. Chuya Cristian. Cruz Marcelo.
Presente. Fierro Julio. Fierro Julio. Franco Roberto. Franco Roberto. Freire Freddy. Presente, Freire. González Anthony. González Anthony. González Luis. Presente. Guerrero Sergio. Presente. González Luis. Ah, no, yo me senté. Presente. Guevara Kevin. Presente. As Andrés. Presente. Hernández Hugo. Presente. Jiménez José. Presente. Labor de Aarón. Presente, profe. Lara Rini. Presente. León Roger. Presente. León Kevin. León Kevin. Presente. Lima Presente. Carlos. Presente. Luzardo Leland. Presente. Macías Davis. Presente, profe. Catherine. Presente. Mendoza Edu. Presente. Mera Anthony. Presente. Mosquera Villa. Presente. Naveda Kevin. Naveda Kevin. Neira Luis. Presente. Ojedis Aini. Presente. Ordóñez Jim. Presente. Ortiz Jan. Ortiz Jan. Palma Howard. Profe Ortiz Morán se olvidó. Palma, presente. Ortiz Morán, ya. Palma, ya está también. Listo. Pazmiño Osvaldo. Presente. Quimis Jordi. Quimis Jordi. Ramos Julián. Presente, profesor Ramos. Reyes René. Presente. Rivera Naí. Presente. Rosado Arrelis. Presente. Soriano Andy. Presente. Vaca Noelia. Vaca Noelia. Vega Taylor. Vega Taylor. Vera Taylor. Presente. Ya, Vega, ya está. Vergara Yani. Presente. Vilela Carlos. Vilela Carlos. Villa Juan. Villa Juan. Villasís Renan. Villasís Renan. Villasís Edgar. Villasís Edgar. Villafuerte Anthony. Presente. ¿Quién llegó tarde? Yo, profe Kimis, estaba esperando el IN del CIU. Kimis. Sí, Kimis y Villa Eduardo también dijo presente. Kimis Jordi. Sí, Kimis Jordi. Ya, Y Villa Eduardo dijo presente en el chat. ¿Quién? Villa Eduardo. En el chat dijo presente. Eduardo Villa. Gracias, profe. A ver, Villa, que prenda la cámara. Listo, prende la cámara, Villa Eduardo. Si no, no le pongo asistencia. Villa Eduardo, no me funciona el micro, sí, pero prende la cámara. Prende la cámara que no lo veo.
Villa Eduardo a la 1. Bueno, se va con falta entonces porque no está presente. Yo no puedo garantizar que es Villa Eduardo. No se sabe, puede ser el hermanito, puede ser la hermana. Ya me ha pasado que han querido engañar. Listo, niños, vamos rápido. Apaguen los micrófonos. Vamos a ver el grupo que va a exponer hoy día. La secretaria me dijo, repítame, disculpen, que recién... El 5. Ya. El 5 es los que ya expusieron. El 5 no expuesto. Bien, yo dije el 5, ¿no? Bueno, vamos, aquí está el 5. Vamos a darle chance al 5. Listo, el grupo es Andrés Sass, Ángel Mosquera, Anthony Mera, Marcelo Cruz y José Jiménez. A la reja. Listo, comenzamos. Buenos días, profesor. Somos del grupo 5 y le voy a hablar sobre el significado de la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológico, social, cultural, que se ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. Eso quiere decir que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La globalización política. La globalización ha fomentado la creación y el desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a un sinfín de problemas que se han vuelto globales y que nos afectan a todos. Visto de otra manera, la globalización política es un fenómeno por el cual surgen mecanismos e instituciones internacionales a las cuales cada vez deciden sumarse más naciones, que estas prometen seguir determinadas normas, por ejemplo, en materia de respecto a los derechos humanos. Algunos ejemplos de globalización política son como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, la Organización de Estados Americanos, etc. Ventaja de la globalización política. Como primera ventaja tenemos que permite a los países cooperen para combatir problemas comunes como la pobreza, el calentamiento global o la desnutrición. Otra ventaja es que los organismos internacionales, a través de esto, se pueden buscar soluciones diplomáticas a conflictos entre países. También tenemos que, gracias a la globalización política, existen instancias internacionales a donde los ciudadanos pueden recurrir si sus derechos son vulnerados. Esto puede ser de suma importancia, pues, por ejemplo, si sucede un acto de genocidio de un gobierno contra su propio pueblo o frente a situaciones, tenemos entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, desventaja de la globalización política, que al asumir convenios internacionales, los países renuncian a una parte de su soberanía. Esto quiere decir que el gobierno no tiene carta libre para aplicar medidas que vayan en contra de los acuerdos firmados previamente.
También la pérdida de soberanía podría generar descontento de un sector o de la población. Esto sucede principalmente en contextos de crisis económica o política y puede terminar derivando en el surgimiento de movimientos nacionalistas. Por última, una desventaja es que puede suceder que los países con mayor poder económico y político logren mayor influencia en los organismos internacionales, imponiendo su agenda y sus condiciones. Sin embargo, se supone que todos los países afiliados a una entidad supranacional deberían tener representación en ella, contando en teoría con voz y voto. Gracias. Bueno, la globalización en la historia en el mundo antiguo. No se le Bueno, escucha, súbale un poquito el volumen, por favor, su micrófono. Se le escucha muy bajo. la globalización en la historia en el mundo antiguo. Bueno, la globalización ha sido definida de muchos modos, si bien numerosos teóricos aceptarían definirla como un proceso social en el cual las restricciones de la geografía en las disposiciones sociales y culturales retroceden, el cual la gente es crecientemente consciente de esta que está retrocediendo ya. Bueno, también se decía que la globalización tenía características filosóficas, ya que desde antes de Cristo la globalización iba aumentando bastante. Ya, pues, eso es uno de los aportes que se dio, ¿no? Hace tiempo. Algunos autores retraen el origen de la globalización hasta los albores de la civilización, partiendo de la idea que la globalización es una conectividad compleja. Bueno, una de las definiciones de la globalización con límites más imprecisos se pueden rastrear sus orígenes hace miles de años, ¿no? Bueno, John Nelderville Peters sitúa sus inicios en el 2000 o 3000 antes de Cristo. Bueno, este tipo de teoría suele poner énfasis en la capacidad de intercambiar bienes e información que siempre ha acompañado a los seres humanos. Bueno, se están publicando también historias de la humanidad que recogen el papel de las redes de intercambio comercial y de información. Profe, puede cambiar a la siguiente diapositiva. Bueno, de aquí también suelen poner énfasis, ¿no? Énfasis especial en el comercio como motor de las interacciones entre los seres humanos. Bueno, de hecho, se afirma que el comercio es una actividad productiva que merece históricamente a la agricultura o a la ganadería. Bueno, en sí es verdad, ya que la globalización empezó desde antes con un proceso de agricultura y ganadería, que la mayoría conoce lo que es historia. Es habitual citar como ejemplos de la extensa ruta de la seda entre el Oriente y el Occidente o los intercambios de materias primas, más conocido como el trueque, ya, como el cobre o el estaño durante la Edad de Bronce, que a veces suponían rutas comerciales de miles de kilómetros. Bueno, la globalización también es un proceso evolutivo que surge de la propensión natural del ser humano al intercambio y que tiene unas raíces históricas muy alejadas del presente. Bueno, bueno, y una de las características es que tuvieron mayor libertad en la movilidad del factor de trabajo y también se extendió la globalización financiera desde ese entonces, ¿no? A partir del trueque. Listo. Profe, ¿me escucha? Sí. Ya, es en el mundo moderno, es ahí. La anterior, eso. Globalización en el mundo moderno. Como podemos ver en la figura, a partir del siglo XIX se presenció la llegada de la globalización. Bueno, este periodo fue el del imperialismo, como podemos ver aquí, que se componía de 5 potencias al menos. Ya, y esto fue lo que dio forma a la globalización. Todo esto fue después de la Guerra del Opio y la finalización de la conquista de la India.
Bueno, después de esto, una gran cantidad de habitantes de cuyas regiones fueron conquistadas se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. Y todos estos productos que se exportaban se generaron a partir de lo que conocemos como la industrialización, donde se pudo generar en masa todos los artículos comunes de lo que utilizaban las personas en ese entonces. Siguiente. Bueno, en este periodo las áreas de África que son del Sahara y parte de islas del Pacífico fueron incorporadas al sistema mundial. Mientras tanto, la conquista de nuevas partes del mundo, notablemente las de África, producían recursos naturales tales como el caucho, los diamantes y el carbón. Y todo esto ayudó a la comercialización y la inversión entre todos los poderes de los imperios europeos, sus colonias, incluido Estados Unidos. Entre la globalización del siglo XIX y más allá en el siglo XX, hay grandes diferencias. Uno de los puntos entre los puntos más destacables están los que son el capital, la inversión y la economía. Siguiente. Tenemos lo que es el comercio mundial. Siguiente diapositiva. Sí. Bueno, el comercio global del siglo XX, esto aumenta un auge en el porcentaje de intercambio de productos comercializables. Tiene un crecimiento del comercio de los servicios y la elevación de la producción y comercio por empresas multinacionales. Básicamente la producción de bienes comercializables en el siglo XX comparado con el siglo XIX aumentó. También hay que ver que creció la cantidad de bienes comercializables que fueron producidos para el comercio de mercancías. En el siglo XX se puede ver grandes avances en cooperación multinacional comparado con el siglo XIX. Antes de empezar en el siglo XX solo había inversión de cartera, pero no había inversión directa relacionada con el comercio o con la producción. También el flujo de información era un inconveniente importante en el siglo XIX. Antes del cable transatlántico y de la radiotelefonía, la información tardaba demasiado de viajar de un lugar a otro. Entonces, esto para el comercio significaba que tenían que analizar la información y esto era muy difícil. Por ejemplo, no era fácil distinguir el crédito bueno del crédito malo. Hola, buenas. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques. Visto desde un tema económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en intervención estatal. En cambio, visto desde un tema militar, Estados Unidos impulsó a la OTAN y la URSS el Pacto de Varsovia. Durante un tiempo, ambas entidades se veían involucradas en una especie de rivalidad por la conquista de un espacio. Este tema fue conocido como la carrera espacial. Viendo ya el mundo multipolar en el siglo XXI, el equilibrio de las fuerzas es mucho más complejo. Para entender la situación, contamos que son varias las naciones e instituciones que conforman el bloque de poder, como China, la Unión Europea, los países de la BRICS y la UEA, son algunos de los actores de la política internacional. No obstante, no hay que ignorar los que existen otros centros de poder, los lobbies, los multinacionalistas, la Organización de Naciones Gubernamentales, etc. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse en un fenómeno globalizado. Gracias. Bueno, asimilación occidental o fusión multicultural. Asimilación cultural es un modo de designar el proceso de integración de un grupo etnocultural tal como los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros en una comunidad mayor o dominante. Dentro de lo que se considera establecido como lo común, la presunción de que dichos elementos generales garantizan la previvencia cultural dentro de un estado o territorio.
motivan el inicio de dicho proceso. En este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total, como su manera de hablar, su lenguaje o dialecto. Su peculiaridad en el hablar, sus prácticas, modo de ser, sus otros elementos de su entidad cultural cuando entran en contacto con la sociedad o cultura dominante. La asimilación puede ser voluntaria, como en el caso de frecuencia de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Proceso de asimilación cultural. Se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas del siglo XV. Americanización, que suele confundirse con uno más antiguo y amplio denominado como la occidentalización. Gracias. ¿Listo, niños? Bien, vamos a dar el resumen. Bien, primero, ¿cuál es el significado de lo que conocemos o se llama globalización? ¿Alguien quiere aportar con algún significado? Según la definición que están dando aquí en la diapositiva, es el proceso histórico de integración mundial. Sí, ¿en qué ámbito? Yo diría en todos los ámbitos, pero destacando principalmente el económico, el político, el tecnológico, social, cultural. ¿Desde cuándo? Porque es histórico. Desde el nacimiento de la humanidad, poco a poco se fue el hombre expandiendo y fue intercambiando negocios, intercambiando productos, intercambiando cosas, cultura. A partir de que el hombre ya comenzó a comerciar con otros pueblos, ya se empezó a hacer este proceso de globalización. Insípido, pequeño, pero obviamente, como alguno mencionó, la ruta de la seda, por ejemplo, ya nos daba a conocer productos de China en Europa, por ejemplo. Y luego, pues no, las conquistas de los diversos, por la historia, pues no, de los diversos imperios, como el Imperio Romano, por ejemplo, que ocupó la gran parte de Europa y parte del norte de África, y ellos, y Turquía, y ellos, obviamente, globalizaron, empezaron a globalizar, porque transmitieron parte de su cultura y adquirieron parte de las culturas que conquistaban. Es más, hasta la religión, el cristianismo, lo que conocemos con los católicos, no hubiera podido comenzar si es que no se hubiera primero expandido por el Imperio Romano. Y de ahí pues no se expandió a lo demás que conocemos ahora mundial, ¿no? Luego se expandió más cuando España, iba a decir nos invadió, pero bueno, conquistó, pongamos, conquistó América con la llegada de Cristóbal Colón. Algunos ponen como eso el ejemplo, el primer paso para la globalización. Yo digo que mucho antes, y los libros dicen que mucho antes se empezó a globalizar el mundo, pero obviamente fue un punto muy importante porque el aparecimiento de un nuevo continente dio pie a desarrollar más la globalización. En ese momento se globalizó el español, por ejemplo, que fue el idioma que nos conquistó. Se globalizó, vinieron productos europeos que no estaban en América, productos de América que se fueron a Europa que no existían o no conocían, y eso es parte de la globalización de nuestra cultura también, ¿no? Adquirimos cultura de la propia que teníamos, que la cultura indígena, porque somos descendientes de incas, descendientes de indígenas, y somos descendientes españoles porque hubo un cruce de culturas, ¿no? Que más adelante se va un poco a mencionar.
E inclusive por eso es que cada uno habla el español de forma diversa. No es el mismo español, es el mismo español, pero el acento no es el mismo que el colombiano, no es el mismo que el chileno, que el ecuatoriano, que el peruano. ¿Se han dado cuenta esa diferencia? A su vez, otros países de Europa conquistaron el norte, Inglaterra, que conquistó Estados Unidos y Canadá. Y luego abajo, pues en Brasil, que conquistó Portugal, ¿no? De ahí la mayoría de países fueron conquistados por España. Entonces, siguiendo con el significado de globalización, dice, ¿en qué ámbito? En el ámbito económico, político. Imagínense ahorita, cuando nos hablan de globalización, ¿cómo podríamos hacer para poder comprar un producto de China? Habíamos tenido que viajar para contactar, tener los proveedores, enviarle un telegrama. Imagínense hace 50 años cómo se hubiera hecho la compra con unos productos de China. 50 años estamos hablando del año 70. ¿Cómo se hacía el comercio con China? Queda muy lejos. Ahora facilito, usted se entra a internet y puede buscar el proveedor, salta la barrera del idioma con el inglés, y le hace el pedido, le envía la transferencia, o sea, ya usted puede comprar productos en internet de cualquier parte del mundo sin necesidad de tener conocimientos de estar allá o de ir para allá. Puede visitar cualquier país por medio de internet. Ya voy a entrar a esa parte, ¿no? de la tecnología. La tecnología es muy importante, porque la tecnología nos dio paso a poder globalizar más, ¿no? Y luego vendrán muchas más cosas para poder globalizar. Y es más, estaba pensando en lo que escuchaba el compañero, cuando tengamos una base en la Luna, una base en Marte y descubramos vida de otros planetas, tenemos la oportunidad ya no de hablar de globalización, sino hablar de universalización. Porque haremos comercio con la gente de Marte, haremos comercio con la gente de otros planetas. En un futuro cercano, mediano, lejano, pero en un futuro podrá hacerse así. Entonces, ya a nivel planetario, lo que es la tecnología nos ha ayudado a que yo pueda llamar a mi proveedor de China y hacer una teleconferencia y por medio de esa teleconferencia conversar y quedar de acuerdo en alguna compra. Puedo también recibir clases de mandarín de China para acá. Puedo dar clases de español de aquí a China. Si tengo el contacto, tengo la necesidad o tengo la universidad, yo puedo dar una charla. Es más, yo he estado en charlas de México para acá, por ejemplo. O sea, eliminando barreras. Y eso es producto de la globalización y producto de la tecnología. ¿Ok? En la parte política, las tendencias ideológicas, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el neoliberalismo, son tendencias que se hicieron más famosas, se ayudó por la tecnología, por la televisión. Imagínense hace 100 años, cómo la gente se enteraba de las noticias. Por el periódico, incipiente en 1920 el periódico. Pero cómo también se enteraban, por los libros. Y la gente leía los libros y en los libros estaba la información. Ahora se lee pocos libros o se los lee en internet porque están digitalizados, pero la mayoría de información está por las redes sociales y por los canales y los medios de televisión, ¿no? Entonces ahorita cualquier suceso, podemos ver un partido de la UEFA en el mismo horario, en vivo. Lo transmiten acá y nosotros lo vemos. Ya no tenemos que esperar a ver la noticia en el diario o ver la noticia en la televisión porque ya vimos el partido directamente. Es más, depende del servidor de cable o depende también del cable por internet. Yo tengo cable por internet. Yo tengo canales de Cuba, tengo canales de Argentina, tengo canales de México. Entonces uno puede ingresar y puede ver los canales, puede ver la televisión de ellos. Yo, por ejemplo, estando en Estados Unidos, tengo una cable operadora así, puedo ver canales de Ecuador, puedo ver en este momento que están dando el contacto Canal 2, y estoy en Estados Unidos, o estoy en Colombia, o estoy en Perú, estoy en otra parte del mundo y puedo ver. Eso es parte de los beneficios de la globalización, ¿no? Bien, sigamos. La evolución política se ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta a la solución a un sinfín de problemas que se han vuelto globales. Problemas globales como la pobreza, que es lo que busca la política, en teoría, servir al pueblo y eliminar la pobreza. ¿Ha logrado estos sistemas políticos disminuir la pobreza o la han aumentado?
¿Realmente el neoliberalismo disminuye la pobreza o lo aumenta? ¿El socialismo disminuye la pobreza o lo aumenta? Entonces se globaliza la información y hay un problema ahí que entra en esa globalización de la información. Las famosas fake news, lo que es verdad o que es mentira, ¿no? Y se usa mucho esa globalización también para mentir, para hacer política mintiendo. Y la mejor forma de desmentir esas fake news es la misma tecnología, el mismo Internet. Ah, es que este país va mal. Bueno, ingrese a Internet y vaya a buscar cómo está el país. Busque varias fuentes. Ah, no, es que China es... Vamos a la fuente, vamos a ver los youtubers de China, que sí los hay, y hablan en español. Ah, es que Perú está así, vamos a ingresar. Otro día me llegó una fake news de Argentina, y un claro intención de hacer política me dijo un amigo, no, es que mira cómo está Argentina. Yo tengo amigos argentinos porque he viajado, le escribí el WhatsApp, le dije, oye hermano, mira esta foto, ¿qué es la verdad? Hay colas en los supermercados. Sí me dice, esa cola es porque el gobierno da productos baratos. Hay los productos normales de marca que tienen precio y que si tienes plata pues los compras, pero los productos que el gobierno da te hacen hacer cola para no darte más de 2 productos, para que no venga alguien con 10, te lleve 10 productos y los revende. Entonces se le da hasta 1 o 2 productos por cada persona que son gratis. Entonces me dijo, por ejemplo, si el arroz cuesta 50 pesos, el gobierno lo da a 30 pesos o a 20 pesos. Entonces la gente, porque es más barato, hace la cola. Esas son las colas. No es que no hay carne, no es que no hay arroz, no es que no hay productos, sino que las colas son por eso. Entonces, esa mentira se intentó utilizar y globalizarla, ¿no? Y por medio de la globalización nos permite desmentirla. Yo no tuve que llamarlo. Tengo el WhatsApp, le mandé la foto, le escribí y me contestó, hasta me mandó un audio. Y yo se lo pasé a mi amigo para que vea que lo estaba engañando. Porque después Argentina mismo dijo, sabe que no es así, y explicó. Entonces, eso es parte de la globalización. Ustedes tienen la oportunidad, no como antes, que nosotros teníamos, cuando yo era adolescente, tenía que ir a la biblioteca. Tenía que visitar una biblioteca. Usted ya tiene la biblioteca en Internet. Dependiendo de las fuentes, porque, por ejemplo, Wikipedia, con todo lo utilizada que la gente la tiene, no es una fuente confiable. Usted tiene buscadores científicos que le van a permitir encontrar información científica, ¿no? Entonces, ahí usted puede desmentir, usted puede investigar, puede llamar. Ya no es que usted lo engañen porque no hay como, porque ya tocó. No, usted investigue a ver si es verdad lo que le están diciendo. Investigue la historia y ahí vea si le están mintiendo o le están diciendo la verdad. Y eso es parte de beneficio de la globalización. En la parte política se puede dar mucho esto, pero asimismo tiene la posibilidad de usted investigar y darse cuenta de lo que le están mintiendo. Porque en política se usa mucho el miedo. No hagas esto porque nos puede pasarlo acá. Entonces, más que hagamos esto porque es bueno, no lo hagas porque puede pasarlo acá. Entonces, esa es la política del miedo. Bien, regresando a la globalización política, para finalizar ese tema, también trata de que las tendencias se han hecho más globales. Antes había solo 2 bloques, el bloque socialista o comunista, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el otro lado el capitalismo con Estados Unidos, ¿no? Al derrumbarse la Unión Soviética, crearon algunas naciones que siguieron siendo socialistas, otra que se volvieron capitalistas, y Rusia, pues, que sigue siendo socialista, junto con China, potencias mundiales del socialismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te ponemos un ejemplo de que hay un país que fracasó con socialismo y hay varios países que son potencias mundiales. China ya hasta llegó al espacio. Entonces, hay que investigar y averiguar qué te están mintiendo y qué es lo que te están diciendo. Entonces, ahora se ha globalizado tanto que las tendencias, hay varios países capitalistas en el mundo, en África, en Europa, en Oceanía, y hay varios países socialistas en el mundo, en América, en Asia, en Europa, ¿no? Entonces, ya sabemos o podemos reconocer a qué corresponde cada gobierno de acuerdo a su ideología. ¿Ok? Bien. Ventaja y desventaja de la globalización política. Permite a los países que cooperen para combatir problemas comunes. Bueno, parte de la ventaja de la globalización es inclusive poderse reunir grupos
de países en forma virtual, ¿no? Y poderse agrupar. Por ejemplo, el Pacto Andino, que es de ya hace más de 40 años, significa que entre toda la región andina, los países tienen algunos beneficios. Uno de ellos es que no necesitamos pasaporte. Pero usted puede ir a Perú con la cédula, puede ir a Venezuela con la cédula. Este pacto era entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Usted puede ir a Bolivia con la cédula. A Chile no, a Chile sí tiene que llevar pasaporte. Pero a Perú con la cédula. Si usted quiere, presenta pasaporte, se lo sellan y todo. Pero si usted va con la cédula, puede ingresar. Y esa es la parte de la facilidad de que migrantes colombianos vengan a Ecuador, migrantes venezolanos vengan a Ecuador, o peruanos vengan a la parte baja de Ecuador, ¿no? Porque se puede hacer nomás con la cédula. Asimismo es el beneficio mutuo, lo que se llama reciprocidad. Así como los pueden venir los colombianos, los peruanos, los venezolanos, podemos ir los ecuatorianos a Colombia, Perú, Venezuela, cualquiera de los países de la zona andina. Tenemos la misma manera, la misma reciprocidad. ¿Ok? Bien. A través de organismos internacionales se pueden buscar soluciones. Sí, los organismos internacionales creados para buscar soluciones, en teoría, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que son organismos internacionales que buscan fomentar el desarrollo de nuestros pueblos. Existen instancias internacionales donde los ciudadanos deben recurrir a sus derechos vulnerados. Sí, hay la Corte Internacional, la Corte de Derechos Humanos, donde uno puede recurrir cuando en su propio país pues no hay justicia. Al estar bajo escrutinio de la comunidad internacional se reducirá el riesgo de un surgimiento autoritarismo. Bueno, eso es relativo, pero vienen para elecciones vedores internacionales de la OEA, la Organización de Estados Americanos, para vigilar de que no haya fraude, que todo sea normalmente. Desventaja, al asumir convenios internacionales los países renuncian a parte de su soberanía. Sí, se habla mucho ahora de la soberanía, de que se eliminó la base Manta, pero Colombia tiene 9 bases militares de Estados Unidos y Colombia sigue siendo la primera exportadora de droga en el mundo. Entonces no se puede decir porque no está la base Manta es que ya tenemos tanta delincuencia, tanta droga. Es un problema social y un problema de control de las autoridades. Pero no es que porque no hay esto, no se da lo de acá. Entonces, al estar bajo tratado, renunciamos a nuestra soberanía y aceptamos que venga otro país a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿No? Sigamos. La pérdida de soberanía podría generar un descontento en el sector de la población. Sí. Y puede suceder que los países con mayor poder económico y político tengan una mayor influencia internacional en otras naciones. Que eso es parte de la pérdida de la soberanía. ¿No? Bien. Ahora sí, vamos a ver la historia de la globalización del mundo antiguo. Aquí data, el dato está diciendo de que de unos 2000 a 3000 años. Sí, como ya algo les mencioné, desde la época de las conquistas romanas, un poco antes de la conquista, o mucho antes de la conquista egipcia, se globalizaba, se conquistaba los pueblos y se les imponía muchas veces su religión, se les imponía su costumbre, su cultura, o se adquiría, hay un intercambio cultural, ¿no? Pero era parte en esa época del proceso de globalización, que sin saberlo pues se estaba dando de esa manera. Y cuando llega ya acá, en 1492, Colón, descubre este nuevo continente que estaba sin el conocimiento de Europa. Entonces Europa conoce a América, Europa empieza a conquistar América, yo diría masacrar a los americanos, y a imponer su religión, sus costumbres, pero pese a todo eso, pues se mantienen las costumbres originarias, no pudieron totalmente destruir la cultura nativa, ¿no? Pero hay un intercambio obviamente cultural, de mecanismos, vinieron acá productos, técnicas, vinieron enfermedades que eran de Europa y no eran de aquí, y de aquí también salieron para allá técnicas, salieron alimentos que no conocían, también enfermedades que no conocían. Hubo un intercambio ahí entre el nuevo mundo y el llamado viejo mundo. ¿Ok? Pero ahí comenzó. Luego con la revolución industrial
también empezó la producción ya no manual, no manufacturera, sino con máquinas a producir mucho y a tratar de vender. Ya no le vendo solamente a mi ciudad, a mi cantón, a mi región, ni a mi país. Ya le vendo a Sudamérica, ya le vendo a América, ya le vendo al mundo. Entonces se amplió la posibilidad, ¿no? Con la revolución industrial. Luego con la revolución, bueno, antes de la revolución industrial, la revolución agrícola, luego la revolución industrial y luego la revolución informática, que es precisamente la que le da mayor impulso a la globalización, ¿no? Con la aparición de la computadora y luego con la aparición del Internet, que hasta ahora nos ha desarrollado tanto las comunicaciones al punto de estar prácticamente en vivo comunicándonos con personas al otro lado del mundo, ¿no? Bien. ¿En qué ámbitos? En ámbitos de comercio, en el ámbito cultural, de educación. Como lo decía, podemos acceder a una charla, a una conferencia de México acá, de Argentina para acá. Usted puede tranquilamente asistir, usted paga el curso, está en la fecha que dice y ya. Yo, por ejemplo, que estoy por ingresar a un PhD, la charla informativa de Argentina me la dieron 2 veces. Creo que fue para noviembre durante la pandemia el año pasado y ahora para enero, febrero, por ahí. Entonces, la PhD dio la charla estando en Argentina y nosotros acá en Ecuador. Eso es parte de los beneficios que tiene la globalización. Las comunicaciones, la parte tecnológica ha ayudado cualquier cantidad al desarrollo de esta globalización, para bien, también para mal. Cuando vemos películas muy violentas, ayer los casos que han pasado estos días de la penitenciaría, ¿no? Lo que hemos visto, vemos mucha violencia, pero es violencia que ya se ve o se vio en películas y es parte de una globalización negativa de carteles, de delincuencia, ¿no? Es algo preocupante, también la falta de control que hay por parte de las autoridades actuales de todo este proceso. Si querés meter mucho en ese tema, que me parece muy grotesco todo lo que se vio y los videos que mandaron. También eso es parte negativa de la globalización. Los videos que llegaron enseguida, eso lo repito. Sí, ya, ok. Debe 10 minutos. 5 minutos. Listo, ya la presi está lista. Déjeme terminar el resumen, ¿no? Bien, la globalización en el mundo moderno, bueno, ya algo vimos, ¿no? Todo lo que estamos hablando de la globalización en el aspecto tecnológico, social, educativo, económico, producto de el desarrollo tecnológico nos ayudó mucho. En el comercio mundial, imagínense hace 30 años cómo es o cómo era exportar o cómo es importar. De hecho, uno tenía que viajar a buscar proveedores y luego le hacía los pedidos y luego le enviaban el producto. Ahora uno no necesita viajar, uno puede ver, usted quiere comprar algo en España, sin no ir más lejos, y usted puede hacerlo por internet. La parte cultural, usted puede quiere visitar el Museo del Louvre en Francia. Usted puede ingresar a internet y hay visitas virtuales y usted puede ver el museo. O sea, usted puede ver por internet muchas cosas, usted puede conocer en muchas culturas, puede conocer de gastronomía de cada país, porque eso es parte de la globalización que nos ayuda a estar informados de todas partes del mundo. Bien, la asimilación occidental y la función multicultural. Es un modo de designar el proceso de integración como un etnocultural de tal como los inmigrantes, grupos étnicos, minoritarios y otros en una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecida como lo común. Bien, el hecho de la migración es también producto de la globalización y es parte de ello. Tenemos gente en España. En el año 2000 migraron más de 1 millón de ecuatorianos, producto del desastre neoliberal de esa época. Y luego, pues, se distribuyeron en Estados Unidos, Italia, España.
en donde hay comunidades muy grandes ecuatorianas y ya obviamente después de 20 años han tenido hijos, ¿no? Y más familiares. Entonces, hay una posibilidad inclusive de comercio, hay un intercambio cultural porque ellos mantienen su cultura versus la cultura europea, en este caso española. Entonces, aquí mismo cuando han venido migrantes, más que nada los libaneses, los chinos, ¿no? Entonces, hay intercambio cultural con las personas que vienen de otros lados, ¿no? Entonces, es muy bonito, es muy importante, inclusive en el aspecto cultural más que nada. Bien, listo. Creo que damos por terminado el resumen. ¿Tienen preguntas, por favor? ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe. ¿Perdón? No. Listo, niños. Solamente para reafirmarles lo del Moodle, no se olviden, por favor, les estoy repitiendo ya 2 veces, que tienen que revisar el Moodle para que no tengan problemas con las actividades que se saben olvidar, como por ejemplo se olvidaron el primer parcial algunos de hacer ¿cómo se llama? El glosario. Principalmente el glosario. Las otras actividades ya ellos tienen hasta fecha y les aparece ahí en el calendario. Creo que ahí el índice de personas que se olvidan es muy poco, pero en lo que es el glosario no aparece en el calendario y algunos se olvidan. Entonces, por favor, háganlo más. Si tienen otra clase, háganlo más tarde, háganlo en el fin de semana, para que no tengan ese problema que se van a quedar sin esa nota. ¿Ok? Les pido de favor. ¿Ya? Están actualizadas las tareas inclusive. Yo voy a empezar a calificar este fin de semana ya las tareas que ya están vencidas, las primeras exposiciones y los primeros deberes. Y los otros, pues voy a comenzar paulatinamente a hacerlo. Y el glosario a partir del 10 de marzo. Así que entonces están informados, ¿no? ¿Ok? A ver, tengo unos chats. Hola, profe, se me había cerrado la sesión. ¿Podría ayudarme con la asistencia si estaba al comienzo? ¿Quién es? ¿Julio? ¿Está por aquí, señor? Julio, no dice el apellido. Sí, yo, ingeniero. Buenos días. Julio Fierro, por favor. ¿Qué asistencia quiere? Yo ya tomé asistencia. Es que el problema era que se me había cerrado antes de que tomé la asistencia. Está de suerte que el chip no me ha votado. Freire. Gracias, profe. Freire. No, pues sí tiene asistencia. Freire. Joel. ¿Sí tiene asistencia? Fierro. Ah, Fierro Julio, ya, tiene razón. ¿Qué le pongo la asistencia? Profe Villasís. Villasís, Renan. Ya, ¿quién más? ¿Nadie más? Bien, niños. Muchas gracias. Un placer. Tengan una linda semana. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo y no se olviden de las actividades que tienen que hacer. Pasen bien.